Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en que tengamos el gusto de compartir con ustedes esta información. Nos encontramos transmitiendo desde la Ciudad de México, la cuna del segundo renacimiento de la humanidad, con el doctor Óscar García Vargas, que me voy a permitir mencionar brevemente su síntesis curricular. El doctor es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a nivel licenciatura. Tiene una maestría en Derecho Civil, otra maestría en Derecho Constitucional Procesal, independiente al doctorado en Derecho, con especialidad en Garanticismo en la Universidad de Girona, en España. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y le agradezco de antemano su tiempo para enfocar sus conocimientos, su criterio, su punto de vista sobre un asunto que en lo personal me ha parecido, desde que tuve conocimiento de él, muy apasionante y que también ha resultado del interés de muchos de nuestros suscriptores en nuestro canal Renacimiento 4T, inclusive de funcionarios, me permito no mencionar sus nombres, tanto de algunos gobiernos locales, de algunas entidades, como del gobierno federal, y me refiero específicamente a un caso del cual creo tiene usted ya conocimientos, que es el del señor Abedamar Montaño. Sí. ¿Qué podemos pensar en por qué, doctor, no se ha llegado a una conclusión de este asunto, pues a través de los años en que ha llevado todo este proceso? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco doctor la oportunidad que me brinda de poder participar en su medio tan importante y con todo su público. Y efectivamente me hicieron llegar la sentencia de un amparo en revisión civil 115/2018, y lo leí con muchísimo gusto. Y quisiera yo dividir el comentario que pudiera yo realizar de este asunto en dos apartados. Correcto. Uno, el significado como peso específico de la sentencia emitida por un tribunal colegiado en el amparo en revisión civil 115/2018. Y otro, el contenido de la propia sentencia. ¿Por qué quiero separar en dos apartados este pronunciamiento emitido por el tribunal colegiado? Porque me parece importante señalar el peso específico que tiene una sentencia como la que nos ocupa en el amparo en revisión civil 115/2018, toda vez que es una sentencia que ha causado ejecutoria. ¿Qué quiere decir? Que esta sentencia lo único que a donde nos puede llevar es a cumplirla. Es decir, la emite un tribunal colegiado y es un tribunal de orden federal, y para esto quiero establecer lo siguiente. Nosotros tenemos que nuestro poder judicial se divide en dos grados. Primer grado es primera instancia, juzgado de primera instancia, donde se deriva todo este problema. Después, en el mismo grado, tenemos al Tribunal Superior de Justicia. Eso es un grado. Ya el otro grado es el Poder Judicial de la Federación, y en este caso quienes participaron es el Juzgado de Distrito, en primera instancia, y posteriormente un tribunal colegiado. Esto es en segundo grado. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia emitida por el tribunal colegiado ha causado estado y no hay más que hacer en relación a esa sentencia que ejecutarla. Darle cumplimiento. Darle cumplimiento. Y bajo estos términos yo divido esta plática en dos aspectos. Uno, que el peso específico de la sentencia es darle cumplimiento.
¿Por qué? Porque ya es emitida por un tribunal colegiado y aquí me voy a permitir referirme a la ley de amparo. La ley de amparo es muy clara en su artículo 79, fracción segunda, donde nos indica cuáles son los términos de cumplimiento en que se debe llevar a cabo la sentencia. Y los términos del cumplimiento de la sentencia son clarísimos. Es decir, da los lineamientos en los términos en que se debe cumplir. Y los términos es, me voy a permitir leer textualmente la sentencia, sí, si usted me lo permite. Por favor, sí. Debe concederse la protección federal solicitada para el efecto de que la autoridad señalada como responsable deje insubsistente el acto que le fue reclamado y emita otro en el que deberá de atender los lineamientos de la presente ejecutoria y resolver que el apercibimiento decretado en contra del quejoso en el acuerdo del 13 de febrero de 2017 carece de sustento jurídico. Quiere decir que esta sentencia está acorde con la ley de amparo, particularmente en el artículo 79, fracción segundo. Da el tribunal colegiado con peso específico los lineamientos en que se debe cumplir. Por lo tanto, si el acto reclamado es un decreto en contra del quejoso en el juicio natural de que presentara a los hijos a una entrevista o se decretaría la guardia y custodia, ha quedado sin efecto de acuerdo a esta sentencia. Por lo tanto, es lo que yo les decía, que divido esta conversación en dos apartados. Sí. Uno, la sentencia como peso específico de la cual ya hablamos, y el otro apartado, el contenido de la propia sentencia, que es lo que me parece también oportuno poder comentar. Aquí les voy a decir algo que me parece relevante en el estudio que hace el tribunal colegiado que emite esta sentencia en el amparo en revisión civil 115/2018. ¿Por qué me parece relevante? Por lo siguiente, porque dentro de el amplio estudio con exhaustividad que realiza el propio tribunal colegiado, nos indica que no se puede subordinar un derecho sustantivo a un derecho procesal. Correcto. Y eso me parece importantísimo. Fundamental, diría. Fundamental. ¿Por qué? Porque los derechos procesales no pueden estar subordinando a los derechos sustantivos. Incluso nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de derechos sustantivos para una protección amplísima. Y sobre todo, perdón que le interrumpa, doctor, tratándose de quien se trata. Exacto. De los derechos de dos menores de edad. Sí. Que deben estar por encima de cualquier procedimiento. En mi materia no es la ley, posiblemente no emplee los términos adecuados, pero no pueden estar los derechos procesales de los niños supeditados a derechos procesales o de procedimientos, que eso más bien es de interpretación personal más que jurídica. Y me parece bien destacar, por lo tanto, el estudio y análisis riguroso que hace el tribunal colegiado al emitir su sentencia, porque hace un análisis incluso de los protocolos que se deben cumplir para que un niño pueda acudir a un juzgado. Definitivo. Y es importantísimo. Las condiciones no pueden ser las mismas que para un mayor o para una persona ya en pleno uso de sus facultades que dan por la edad. Exacto. Y esto que está usted diciendo me parece muy importante. ¿Por qué las condiciones no pueden ser las mismas? Porque a un niño no se le puede quitar la condición de su entorno. Exacto. Es decir, no se le puede separar al niño en ningún momento de su vida de ser un niño y enfrentarse a una realidad como de un proceso judicial donde él se incorporaría a ese mundo que quizá nos recuerda mucho al proceso de Franz Kafka. Sí, cuando recordamos a este personaje que llegaba a los juzgados y quería platicar con alguien y sentía que se metía a un mundo totalmente desconocido. Y siendo un adulto, exacto, imagínese siendo un niño. Exacto, sí, sí. Entonces, bajo estos términos me parece importante esta sentencia por varios aspectos relevantes. Uno,
porque de manera contundente el tribunal colegiado resuelve de que queda sin efecto, así, de manera contundente, queda sin efecto ese decreto donde apercibe a la parte demandada para que presente a sus hijos y todos los actos que se deriven de ello. Por lo tanto, el cumplimiento de la ejecutoria debe ser en esos términos. Y también considero que vale la pena mencionar que uno de los efectos de una sentencia de amparo es que las cuestiones que se estaban ventilando se dejen intocadas. Es decir, se llegue a establecer las condiciones que se tenían antes de emitir la sentencia de amparo. Y esto independiente del aspecto legal por la simple lógica de que se sobreponen los derechos de los niños como tales. Sí, son derechos fundamentales, son derechos sustantivos, es el derecho, es el interés superior del menor. Y aquí hay algo importantísimo que a veces cuando nosotros lo mencionamos de memoria... ¿Algo se nos puede pasar? No. Cuando lo mencionamos de memoria, se puede llegar a pensar que estamos inventando. Sí, sin embargo, ¿no? Aquí a la letra... Pero aquí a la letra se puede decir que si yo lo indico de esta manera, dice el artículo 77 de la Ley de Amparo, nos indica de manera textual de la concesión del amparo: cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. O sea, lo leo textual, porque si yo lo digo de memoria, se puede pensar que estoy inventando. Exacto. Y de esta manera, ¿qué hacemos? Pues simple y sencillamente los invito también a consultar el artículo 77. Y si fuera tan amable de que me permita mostrar la portada de lo que es el documento del cual se está extrayendo esta información, que es la agenda de amparo. Un documento oficial. Aquí no se está inventando nada, no se está sacando información de la manga, sino que todo está debidamente fundamentado. Claro. Y les reitero, hago nuevamente la invitación para leer el artículo 77, fracción segunda de la Ley de Amparo, ¿sí? Y además, ese artículo 77, fracción segunda, tiene un correlativo en la propia Ley de Amparo, que es el artículo 79. El artículo 79, fracción segunda de la Ley de Amparo, nos indica algo importantísimo: los lineamientos que debe tener la emisión de un acto de autoridad. Es decir, cómo debe emitir una sentencia una autoridad. Y aquí nos indica el artículo 79, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación, pero además en favor de los menores o incapacitados en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Creo que es el caso concreto. ¿Por qué es importante este artículo 79, fracción segunda? Porque del cuerpo de la sentencia nosotros podemos observar que no se hace un estudio únicamente de derecho positivo, del derecho procesal positivo, sino también de derechos fundamentales, de derechos sustantivos de los menores, porque aquí está el interés superior del menor, el que está protegido. A lo que están obligados, por obvias razones, tanto jueces, magistrados, como quien funja como presidente de cualquier Tribunal Superior de Justicia. Claro, en este caso, los que deben cumplir el acto reclamado. Y aquí el acto reclamado, en primer término, tendrá que darle cumplimiento el juez de distrito, donde se está originando este último acto reclamado. Antes de ellos, el Tribunal Superior de Justicia, y antes de ellos, el juzgado de primero familiar, donde hay una acción de guarda y custodia en el expediente 32, diagonal 2017. Todas estas son las autoridades que deben darle debido cumplimiento en los términos establecidos en la ejecutoria de este amparo en revisión civil 115, diagonal 2018. Y ese es el motivo, entre otros, doctor, que nos tiene aquí teniendo el gusto, el placer, el honor de recibir de Muchísimas su parte gracias. toda una cátedra.
Definitivamente, lo que le agradecemos. Esto, como le decía, es lo que nos tiene aquí, porque independiente al tiempo que ha llevado todo este procedimiento, que ya hay sentencias que no han recibido cabal cumplimiento, quiero que nos dé su punto de vista en un lenguaje más coloquial. Le agradezco y valoro en lo que vale definitivamente sus conocimientos académicos, para que nos dé una especie de punto de vista más personal, no tan jurídico, de los posibles por qué no se ha dado cumplimiento a esta sentencia. Ahí tendrá que ver algo el ego de los funcionarios públicos, tendrá que ver, no sé, una incompetencia o posiblemente un signo de indolencia de su parte. ¿A qué le pudiera usted atribuir esto? Y no estamos mencionando nombres de personas, es sencillamente el procedimiento que ha sucedido y que tiene a un gran número de nuestros suscriptores en el canal con interés sobre este tema. Sí, con mucho gusto. Yo considero que quizá sea una incorrecta lectura de esta sentencia. Yo siempre he tratado de pensar en la buena fe de todo el mundo, porque nos desenvolvemos en el mundo jurídico donde siempre de manera permanente el abogado está reclamando los actos de autoridad. Sí. Y particularmente nosotros que nos dedicamos al área de los recursos y del amparo, siempre estamos en ese tenor de estar trabajando, de estar luchando en contra de los actos de autoridad, que esos actos de autoridad quizá por sus cargas de trabajo, quisiera yo pensar, que a veces no es una correcta lectura, una correcta apreciación del acto, pero para eso estamos los que nos dedicamos al área de los recursos y del amparo, para estarle haciendo algunas observaciones permanentes a las autoridades como en su acto reclamado. Y yo quisiera pensar que esa incorrecta apreciación, ¿por qué? ¿Por qué quiero decir una incorrecta apreciación? Pues sencillo, porque de manera contundente el tribunal colegiado que emite este amparo en revisión civil 115/2018 da los lineamientos en concreto de cómo se debe cumplir la sentencia a cabalidad. Por lo tanto, si no se ha realizado, yo quisiera pensar que es la inmensa carga de trabajo que tienen. Yo trato de no pensar de mala fe y eso. Le felicito por esto, porque parte de la transformación que está sufriendo nuestro país, o mejor dicho, la transformación de la cual estamos siendo testigos, y no precisamente de sufrimiento, sino de una gran esperanza de cambio, precisamente se fundamenta en eso, en que estamos actuando de buena fe, y que debemos de convencer a los que no lo hagan en estos términos, pues que recapaciten. Claro. Siempre hay un momento para corregir errores cometidos. Sí, y además yo quiero decirle, y de manera contundente, quien tenga la oportunidad de leer este amparo en revisión, en la primera página dice el argumento de que es ilegal el apercibimiento decretado en contra del quejoso. Ya lo está declarando ilegal. O sea, aquí no hay especulación, aquí no hay de que no fijo el acto reclamado, de que hay una incorrecta fijación de la litis. No, con claridad está estableciendo y de manera contundente el tribunal colegiado que queda sin efecto el acto reclamado, quedó sin efecto. Y no nada más eso, sino en la parte resolutiva de la sentencia dice que la autoridad señalada como responsable deje insubsistente el acto que le fue reclamado y emita otro en el que deberá de atender los lineamientos de la presente ejecutoria. Y los lineamientos de la presente ejecutoria, ¿en qué sentido son? De que todos los actos que se emitan posteriores a este quedan sin efecto. Y si nosotros lo relacionamos con la ley de amparo, la guardia y custodia que tenía el quejoso en este caso, o el recurrente en este caso, que es un recurso de revisión, se le tiene que restituir. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente los actos derivados
de este acto ilegal que ya se declaró nulo o se declaró ilegal, quedaron sin efecto. Y la ley nos dice de manera contundente en los artículos que ya me dieron la oportunidad de leer textualmente en la ley de amparo, que se debe regresar a las condiciones que se tenían antes de la violación que le fue cometida al hoy recurrente. Perfecto. Pues para terminar esto, quiero traducirlo, lo último que dijo el doctor, como un mensaje muy claro y muy específico hacia las autoridades involucradas en este asunto, que reconvengo, estamos hablando de algo que se presentó en el estado de Hidalgo, en México, en el cual están involucrados jueces, está involucrada la presidenta del Tribunal de Justicia, y esto es un mensaje incluyendo al señor gobernador. Señores, siempre hay un momento de rectificar el camino. Y pienso que para ustedes este es el momento. Doctor, le agradezco mucho la cátedra, le agradezco mucho su tiempo y esperemos vernos en una próxima oportunidad para hablar un tema menos molesto que el reclamar los derechos de los niños. Percibo en usted un gusto por la filosofía y sobre todo por la filosofía desde el punto de vista jurídico, y de esto, vaya que sí hay mucho de qué hablar. Muchísimo. Será un verdadero gusto y quiero decirles que pues les agradezco mucho la atención de haberse acercado a mí. El agradecimiento es nuestro por su tiempo, doctor, y repito, por esta cátedra que tuvimos el gusto de presenciar de su parte. Muchísimas gracias y estoy a sus completas órdenes. Por el momento es todo, sin embargo, vamos a seguir transmitiendo con otros eventos, con otras declaraciones, con otros posicionamientos respecto a lo que se celebra hoy a nivel mundial, que es el Día de la Mujer. Estén pendientes en nuestro siguiente video. Por lo pronto, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.